La mañana del 10 de junio de 2026 amaneció con un calor denso y húmedo sobre la ciudad de Guayaquil. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la selección ecuatoriana se preparaba para abordar el vuelo charter de la Federación Ecuatoriana de Fútbol rumbo a México. No había grandes ceremonias, no había multitudes desbordadas. Solo un grupo de futbolistas concentrados, con mochilas al hombro y una misión grabada en la mente: demostrar que Ecuador no venía al Mundial 2026 a participar, venía a competir. El vuelo de poco más de 5 horas aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, pasada la 1 de la tarde. El calor del norte de México recibió a la delegación con una bienvenida institucional organizada por el gobierno de Nuevo León. Un arco de agua saludó el descenso del avión y un grupo de autoridades locales esperaba en pista. Para el cuerpo técnico dirigido por Sebastián Becasese, aquel recibimiento no era distracción. Era el primer recordatorio de que Ecuador había llegado al escenario más grande del fútbol mundial, y que nada podía salir de ese avión sin propósito. La delegación fue trasladada hacia San Pedro Garza García, a unos 20 kilómetros del aeropuerto, donde la TRI instaló su base de operaciones en un complejo hotelero de primer nivel habilitado por FIFA. El lugar fue preparado especialmente para las selecciones que disputarían partidos en la zona norte de México. Las instalaciones incluían canchas de entrenamiento con césped natural, sala de videoanálisis, zona de recuperación física y espacios de descanso adaptados al calor del verano regio. Becasese revisó cada detalle antes de que el plantel se instalara. Ese nivel de exigencia no era nuevo, era parte del ADN que había construido durante casi 2 años al frente de la selección. Si este video te está enganchando desde el principio, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque lo que Ecuador viene a hacer en este mundial no lo tiene previsto nadie. Pero para entender la dimensión de lo que Ecuador representaba en ese Mundial 2026, era necesario mirar hacia atrás, hacia una eliminatoria sudamericana que pocos esperaban que la TRI superara con tanta solidez, y que terminó convirtiéndose en uno de los procesos más reveladores de la historia reciente del fútbol ecuatoriano. La Federación Ecuatoriana de Fútbol había contratado a Becasese en agosto de 2023, apenas semanas después de que Ecuador cerrara una Copa América discreta que dejó más dudas que certezas. El técnico argentino llegó con fama de trabajador obsesivo, de esquemas dinámicos y de una capacidad especial para transformar equipos en bloque. Lo que nadie imaginaba era la velocidad con que ese proceso daría frutos concretos. El debut en eliminatorias llegó el 7 de septiembre de 2023 frente a Venezuela en Quito. Ecuador ganó 2-1 con goles de Moisés Caicedo y Jeremy Sarmiento, en un partido en el que el mediocampo ecuatoriano dominó con claridad el ritmo del juego. Becasese había instalado un doble pivote agresivo que presionaba alto y recuperaba rápido. La TRI parecía otra. 4 días después viajó a Lima para enfrentarse a Perú, y regresó con otro triunfo, esta vez por 1-0, con tanto de Ángelo Preciado en el segundo tiempo. 6 puntos en las primeras 2 fechas, una señal que no todos tomaron en serio todavía. La tercera jornada enfrentó a Ecuador con Colombia en Barranquilla. Fue el primer gran examen del proceso. En un ambiente hostil y bajo una lluvia torrencial, la TRI aguantó el empuje cafetero durante los primeros 30 minutos. Y luego, encontró los espacios que Becasese había dibujado en la pizarra. Kendry Páez, con apenas 19 años, entró al segundo tiempo y cambió el partido con una asistencia y un gol. Ecuador ganó 2-1. Y de pronto toda Sudamérica empezó a prestar atención. La cuarta fecha trajo a Brasil a Quito. El estadio Rodrigo Paz Delgado reventó de gente. La altitud, el ruido y la intensidad del mediocampo ecuatoriano incomodaron a la canariña desde el inicio. Caicedo anuló a Bruno Guimaraes con una actuación monumental. Ener Valencia, en lo que muchos consideraron su último gran partido con la camiseta tricolor, abrió el marcador con un cabezazo en el minuto 34. Brasil empató en el segundo tiempo,
Pero Ecuador no retrocedió. En el minuto 87, un remate de Sarmiento desde fuera del área se coló por el palo izquierdo. 2-1. Quito enloqueció. El proceso BKCS ya no era una promesa, era una realidad. Después de ese triunfo histórico ante Brasil, Ecuador atravesó un tramo complicado en el 2024. Empató sin goles con Paraguay en Asunción y luego cayó 1-0 ante Argentina en Buenos Aires, en un partido donde la diferencia de jerarquía individual se hizo notar. BKCS no entró en pánico, ajustó el bloque defensivo, incorporó a jóvenes del fútbol local y mantuvo la estructura táctica intacta. La respuesta llegó en noviembre, con una victoria 2-0 sobre Chile en Quito, que devolvió la confianza y mantuvo a la Tri en zona de clasificación directa. El 2025 comenzó con una prueba enorme. Ecuador visitó a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo. La Celeste, bajo las órdenes de Marcelo Bielsa, llegaba como favorita clara. Pero la Tri salió a presionar desde el pitazo inicial. Caicedo cortó 3 jugadas seguidas en los primeros 10 minutos, y Ecuador impuso su ritmo. En el minuto 52, una combinación entre Páez y Gonzalo Plata terminó con un disparo cruzado que venció al arquero Rochet. Uruguay empató de penal al minuto 70, pero Ecuador aguantó con orden y garra. El 1-1 en Montevideo fue celebrado como una victoria moral. El equipo sabía sufrir. Eso también era parte del proceso. En junio, llegó el momento más emotivo de la eliminatoria. Ecuador recibió a Bolivia en Quito con la clasificación al alcance de la mano. El estadio Rodrigo Paz Delgado volvió a llenarse y volvió a vibrar. Ener Valencia, capitán histórico, salió desde el banco en el segundo tiempo con el marcador 1-0 a favor. En el minuto 81, recibió un pase en el área, se giró y definió con la zurda al ángulo. Era su gol número 44 con la selección. El más esperado, el más simbólico. El estadio estalló. BKCS, que rara vez celebra en el banco, levantó los puños al cielo. Ecuador estaba clasificado al Mundial 2026. Suscríbete al canal porque lo que Ecuador está a punto de hacer en el grupo más complicado del torneo es algo que nadie tiene en sus cálculos todavía. Quédate, porque lo mejor de esta historia está por venir. Los últimos 2 partidos de la eliminatoria, una derrota ante Colombia y un empate ante Venezuela, no cambiaron nada. Ecuador cerró la fase clasificatoria en 5ª posición con 29 puntos, producto de 8 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Una campaña sólida, madura y construida desde la identidad colectiva. De vuelta en Monterrey, mientras el plantel se instalaba en San Pedro Garza García, BKCS reunió al grupo en la sala de videoanálisis. Sin discursos largos, solo imágenes del rival del debut, los datos del partido y una frase que quedó grabada en los jugadores. Nadie nos teme todavía. Esa es nuestra mayor ventaja. Ecuador estaba en el grupo D junto a Francia, Senegal y Nueva Zelanda. Sobre el papel, los europeos y africanos concentraban toda la atención. La Tri pasaba casi desapercibida en los análisis previos, y eso, precisamente, era lo que BKCS quería. Moisés Caicedo, a sus 23 años, llegaba al Mundial como uno de los mediocampistas más cotizados del planeta tras sus actuaciones con el Chelsea. Kendry Páez, con 20 años recién cumplidos, traía la frescura y el descaro de quien no conoce el miedo escénico. Ángelo Preciado aportaba la experiencia de 4 años en la Eredivisie, y Gonzalo Plata, en el mejor momento de su carrera tras una temporada descomunal en el Atlético de Madrid, representaba el desequilibrio individual que cualquier defensa del mundo debía temer. La columna vertebral era joven pero curtida. Habían vivido la presión de las eliminatorias, los triunfos ante Brasil y Uruguay, las derrotas que enseñan más que las victorias. Eran un equipo en el sentido más profundo de la palabra, no una colección de figuras, sino un bloque con identidad. En Monterrey, la temperatura rozaba los 38 grados a la sombra.
Los entrenamientos se realizaban a primera hora de la mañana y al caer la tarde para evitar el calor más intenso. BKC aprovechaba cada sesión para afinar los automatismos de presión, trabajar las bandas y ensayar las jugadas a balón parado, uno de los puntos fuertes del equipo durante la eliminatoria. Nada se dejaba al azar. Todo tenía un porqué. La afición ecuatoriana, que había viajado desde Guayaquil, Quito y Cuenca para acompañar a la Tri, comenzó a llenar los alrededores del estadio BBVA de Monterrey días antes del debut. Camisetas amarillas con franjas azul y rojo se mezclaban con el calor norteño. Banderas con el escudo tricolor colgaban en los balcones del centro de la ciudad. Ecuador había llegado a México con discreción, pero su gente no iba a pasar desapercibida. La mañana del 10 de junio, cuando el vuelo charter aterrizó en Monterrey, pocos imaginaban lo que esa selección era capaz de hacer. Una amenaza que había dormido durante años en el fútbol continental, forjada en silencio, pulida en la altura de Quito y curtida en las canchas más exigentes de Sudamérica, acababa de despertar en el escenario más grande del mundo. Y México, sede y anfitrión, estaba a punto de sentirlo de cerca. Si este video te llegó al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún episodio de esta historia. El Mundial 2026 apenas empieza y Ecuador tiene mucho más que mostrar.